Muy buenas a todos y todas. En esta cápsula vamos a hablar sobre las enfermedades osteomusculares en el adulto mayor. La sarcopenia, por supuesto, que es una de las condiciones de pérdida más significativas en el adulto mayor, que conlleva principalmente una pérdida importante de la masa muscular por no uso. Una de las estrategias importantes más modernas para poder determinar estos componentes es la bioimpedancia eléctrica. Esta bioimpedancia eléctrica puede utilizarse cualquier instrumento que tenga una monofrecuencia, que te va a entregar valores de grasa, por supuesto, también una aproximación a la masa muscular. Aquellas instrumentales que tienen más polos en las cuatro extremidades, que son octopolares, por ejemplo, tienen la ventaja primero de poder hacer una circulación eléctrica por todo el cuerpo y en segundo lugar, al tener una multifrecuencia de impulsos eléctricos permite poder permear distintos tejidos, por lo tanto ser menos o más preciso en este caso para poder determinar distintos tipos de tejidos, aproximarse al menos a ello como ocurre con la masa muscular. En esta figura se puede observar principalmente tanto la resistencia como la reactancia, las cuales son dos valores que nos van a entregar una aproximación de lo que se conoce como la fase angular o el ángulo de fase, que es lo que se grafica acá. De acuerdo a la clasificación de la fase angular que obtengamos, vamos a poder distinguir entre distintos grupos de personas. Esa fase angular se ha asociado también con la masa muscular, por lo tanto hay una relación positiva entre el ángulo de fase entregado por bioimpedancia con la masa muscular. Esta fase angular es importante de reconocer que corresponde principalmente a la resistencia que entrega los tejidos, en este caso la célula, a la resistencia eléctrica o al impulso eléctrico. Esta resistencia está otorgada principalmente por la membrana celular y por el citosol. Por lo tanto, al haber más organelos y al tener una membrana mucho más robusta, es un sinónimo de salud. Por lo tanto, a mayor fase angular, mayor salud. También se ha obtenido una correlación positiva entre la fase angular y la dinamometría. En este caso, la dinamometría también tiene una correlación positiva, por lo tanto, a mayor fase angular también voy a tener mayor presión de fuerza manual en kilos. Eso es importante. Entonces, de alguna manera, si no tengo, por ejemplo, una bioimpedancia para poder obtener la fase angular, al realizar dinamometría ya me da una aproximación más o menos de lo que habría como fase angular, ya que se correlacionan positivamente. En este estudio norteamericano se muestran puntos de corte de fase angular, donde la fase angular en este caso está en los primeros quintiles, determinadas mujeres en 5.42 y en hombres en 5.65 y en el cuartil 2 en mujeres en 6.02 y en hombres en 6.58. Estos son quintiles, perdón, no son cuartiles. Ahora, al mirar tanto el grupo de mujeres como el de hombres, podemos ver una serie de enfermedades que se correlacionan positivamente. Es decir, aquellas personas que tienen una fase angular, aquí están los quintiles 1 y 2, entre 2,6 y 6 de fase angular, grados de fase angular, con los quintiles más altos que son del 3 al 5, es decir, las personas que tienen sobre 6 grados de fase angular. En este caso, lo que está positivamente asociado son la enfermedad cardiovascular, por ejemplo, en mujeres que es más bajo, aquí más bajo en personas que tienen mayor fase angular por bioimpedancia. Enfermedad renal crónica también es más baja en mujeres y también la hipertensión. Y en el caso de los hombres ocurre con la enfermedad renal crónica, que también es más baja en personas que tienen mayor fase angular, distintos tipos de cánceres también en hombres, significativamente más bajos, que no son de piel. Por lo tanto, hay varias enfermedades que se pueden atribuir a un menor nivel de fase angular, es decir, esta protección celular que puede ser medida a través de la bioimpedancia. Otro índice importante de calcular es el índice muscular que corresponde a, es como el IMC, pero en este caso es, en vez del peso dividido por la estatura al cuadrado, es la masa muscular dividida por la estatura al cuadrado, y este índice se ha utilizado para poder determinar un predictor de la longevidad en adultos mayores.
En esta gráfica, por ejemplo, al lado derecho se observan los valores de mujeres y los valores de hombres divididos en quintiles. Entonces, el quintil más bajo en mujeres tiene, en este caso, un valor de índice muscular de 5,2 kilos de masa muscular por metro cuadrado. En el caso de los hombres, 9,2 kilos de masa muscular por metro cuadrado. Y en el extremo superior, en los cuartiles más altos, o sea, las personas que tienen mayor masa muscular, estamos en mujeres de 7,6 kilos por metro cuadrado y en hombres en 10,8 kilos de masa muscular por metro cuadrado. Si nos fijamos en la figura de la izquierda, estos puntos más separados corresponden a los quintiles 1, principalmente. Quienes tienen una probabilidad de sobrevivencia mucho menor que aquellos grupos 3 y 4 que están aquí arriba. Es decir, la probabilidad de sobrevivencia es más alto en función de una mayor cantidad de masa muscular, que es muy, muy relevante. La significancia clínica es que esta masa muscular, independiente de la masa grasa y los factores de riesgo metabólicos y cardiovasculares, está inversamente asociado con la mortalidad. O sea, a mayor masa muscular, menor mortalidad y viceversa. También se sugiere que el proceso anabólico, por supuesto que promueve la pérdida de la masa muscular y está asociado con longevidad. O sea, a menor justamente el proceso anabólico, mayor va a ser la longevidad. Y también los cambios en la composición corporal, no solamente en la adiposidad, podrían ser considerados de manera importante en adultos mayores para la prevención de comportamientos saludables. En este caso, de poder realizar actividades que permitan al menos el mantenimiento y si no, el aumento de la masa muscular. Respecto al diagnóstico de osteopenia, es importante reconocer al DEXA, este Dual Energy X-ray Absorptiometry, o más conocido como absorciometría de rayos X de doble frecuencia, o la gente común lo denomina como densitometría ósea. Esta densitometría ósea, que se mide a través de un método eléctrico, que tampoco es tan accesible, pero sí nos permite tener un valor muy, muy, muy preciso de la masa ósea. En este caso tenemos dos valores importantes. Uno de ellos es la densidad mineral ósea, que corresponde a un valor relativo en gramos por centímetro cuadrado de hueso. En este caso tenemos una densitometría de columna, donde aparecen aquí distintos segmentos entre, entre L1 y L4, son las vértebras lumbares, y aquí las combinaciones, ¿no? Los espacios entre las distintas vértebras. Y aquí abajo vemos uno de cadera. Entonces, el punto de corte establecido para densidad mineral ósea, que son estos gramos por centímetro cuadrado, son valores menores a 2,5 desviaciones. En este caso, podemos observar aquí las desviaciones en un adulto joven, por ejemplo, que son todos valores negativos. Eso ya no es bueno porque se encuentran valores a la izquierda de la normalidad, del punto central, para la edad, para el peso, para las características personales de la persona. Y en el caso de la densitometría de cadera, nos dan sí valores negativos. En este caso, en el cuello del fémur hay un valor que está justo en el punto de corte, en 2,5, por lo tanto hay una fragilidad importante. Es decir, si esta persona llega a tener una caída, es muy probable que se fracture la cadera. Y al fracturarse la cadera, la mortalidad se eleva muchísimo y eso significa que pueden pasar apenas unos meses antes de tener una mortalidad. Este otro estudio interesante hecho en adultos chilenos también habla sobre la osteosarcopenia, que es una combinación de los dos elementos, tanto de la pérdida de la masa muscular, que es la sarcopenia, como de la pérdida de la masa ósea, que es la osteopenia. Y son predictores de las fracturas y de la mortalidad en personas chilenas, muy interesante. En este estudio se muestra principalmente que las personas que padecen de osteoporosis también tienen, de manera importante, un 34% tiene sarcopenia. Y las personas que padecen de sarcopenia diagnosticada tienen también un 40% osteoporosis. Y separando hombres y mujeres, principalmente en hombres, vamos a encontrar altas prevalencias de osteopenia y sarcopenia, o sea, una pérdida de la masa muscular y de la masa ósea y de la masa muscular. Y en el caso de las mujeres, la prevalencia más alta es entre osteoporosis y sarcopenia. Osteoporosis es una condición más grave que la osteopenia. La osteopenia en términos generales es una pérdida de la masa ósea, pero la osteoporosis ya es el diagnóstico de la enfermedad, que está por debajo del punto de 2,5 desviaciones de
de la densidad mineral ósea. Por lo tanto, en mujeres hay mayor gravedad, es decir, la pérdida de la masa muscular y la pérdida de la masa ósea son más graves en el caso de las mujeres, por lo tanto, el riesgo de fractura en cadera es más alto en justamente las mujeres. Y esto predice también la mortalidad, en este caso esos dos factores, donde podemos observar acá el grupo control, que son aquellas personas que tienen una masa muscular y una masa ósea normal, versus aquellos adultos mayores que tienen, en este caso, una combinación de osteosarcopenia, una pérdida de la masa ósea y de la masa muscular. Y si se fijan acá, se puede observar cómo va disminuyendo a partir de los años la sobrevivencia. Por lo tanto, aumenta la mortalidad. Y aquí en esta otra figura también se puede observar cómo la osteopenia, sarcopenia también tiene una mortalidad bastante, aquí este valor está de esta figura porque no hay más datos, pero sigue siendo más grave la osteoporosis versus con la sarcopenia versus solamente la osteopenia. Entonces hay una mortalidad mucho mayor asociada a osteoporosis. Eso nos va a dar el concepto de fragilidad en el adulto mayor, que tiene que ver con discapacidad, con pérdida de la resistencia muscular, con vulnerabilidad en algunos eventos adversos y que va esa pérdida de la reserva fisiológica que tiene que ver con la cantidad de masa muscular y la cantidad de masa ósea, aumentar esta fragilidad. Es un concepto muy importante que está asociado a mortalidad. Por lo tanto, todos los programas de actividad física tienen que estar intentando promover el mantenimiento de la masa muscular, el mantenimiento de la masa ósea a través de ejercicios que involucren el uso de la masa muscular, sobre todo ejercicios de fuerza-resistencia.